Buenas tardes, bienvenido al aula de geometría analítica. Ya que sos la primera, como ya iba a dar inicio, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Se me escucha bien? Sí, profe, se le escucha. Ok, voy a presentar entonces. ¿Se visualiza la presentación? Bueno, la unidad que vamos a estar viendo hoy, la clase pasada estuvimos viendo las cónicas. La primera cónica que habíamos estudiado es la parábola. Hoy seguimos con la siguiente, que es la elipse. Vamos a recordar que la excentricidad, cuando la excentricidad es menor que 1, la cónica se llama elipse. Según la definición de lema, una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante, mayor que la distancia entre los dos puntos. Los dos puntos fijos se llaman focos de la elipse. Profe, usted está comentando que tiene el micrófono apagado. Ah, ahí se me escucha. Con razón. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bueno, comenzamos entonces. Estaba diciendo que la clase pasada estuvimos viendo las cónicas. La primera cónica era la parábola. Y hoy seguimos con la siguiente, que es la elipse. Cuando la excentricidad es menor que 1, entonces la cónica se llama elipse. La elipse, la definición de la elipse según lema. Una elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante, mayor que la distancia entre los dos puntos. Los dos puntos fijos se llaman focos de la elipse. De acuerdo a las formas, acá podemos tener dos formas, o sea que uno cuando tenemos con centro en el origen y el otro cuando tenemos el centro en HK. Entonces, una de las primeras formas es cuando tenemos el eje de simetría sobre el eje X. En este caso, por ejemplo, tenemos los elementos o la forma de mi elipse es esta, la primera. En este caso le voy a llamar la forma A. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Acá tenemos el eje de simetría sobre X. Los elementos principales, que son los focos, tienen que quedar sobre X. Los vértices principales sobre X. Los vértices secundarios tienen que quedar sobre Y. Y esta es la segunda forma, la otra forma. Cuando A cuadrado está debajo de Y cuadrado, significa que el eje de simetría va a quedar sobre el eje Y. Entonces acá, por ejemplo, entonces A cuadrado está debajo de X cuadrado, entonces significa que el eje de simetría va a quedar sobre X. Y acá, sin embargo, está debajo de Y cuadrado, entonces el eje de simetría va a quedar sobre Y. En ambos casos, las gráficas, por ejemplo, se van a ver de la siguiente forma. En este caso, de acuerdo a los elementos que vamos a ir teniendo, se me borró.
Acá, por ejemplo, entonces vamos a estar viendo que el eje de simetría, el eje está sobre el eje X. Entonces, nuestra gráfica tiene que salir de acuerdo a las formas que tiene, ubicando los vértices principales. Tendríamos por acá vértice 1, la misma distancia por acá también sería el vértice 2. Acá el centro que está en 0. Luego tendríamos el otro elemento también que es foco 1, lado derecho. Recordemos que hacia el lado derecho de las abscisas está el positivo y hacia el lado izquierdo están los negativos. O sea, los números negativos a la izquierda, para arriba de la ordenada están los positivos y para abajo están los negativos para tener en cuenta. Como acá el eje de simetría está sobre el eje X, entonces significa que el vértice secundario tiene que quedar sobre el eje Y. Entonces acá quedaría B1 y acá quedaría también B2. Estos son los secundarios. Entonces, de acuerdo a eso, y acá me queda el foco 1 y acá también la misma distancia del centro, me queda el foco 2. Todo tiene que quedar la misma forma. El vértice principal a la derecha, entonces foco 1 a la derecha. Vértice principal también el segundo, B sub 2 a la izquierda, entonces el foco 2 también a la izquierda. Luego los vértices secundarios, para arriba el positivo y para abajo el negativo. Y hay una parte importante que por el foco pasa el lado recto. El lado recto es perpendicular al eje X, entonces justamente pasa en este sentido. Acá el lado recto, acá en el foco, y acá también tenemos dos lados rectos que va a pasar también por acá y acá también. Esa parte es importante, ¿por qué? Porque este extremo es una parte, supongamos que el lado recto de la elipse sea, qué sé yo, 8. Entonces significa que acá para arriba va a ser 4 y para abajo va a ser 4 y acá también el otro 4 y 4. Y esa parte del extremo ya tenemos, un extremo sería de la elipse y el otro extremo también sería un punto de la elipse. Entonces ya estamos teniendo 1, 2, 3, 4, acá sería 5, sería 6, 7 y 8. Entonces lo único que tendríamos que hacer es unir esos puntos y tendríamos más o menos así. Ahí. Acá también lo mismo. Entonces quedaría más o menos así, ¿verdad? Y tenemos, así como en la parábola tenemos una directriz, en la elipse tenemos dos. Entonces que tiene que quedar uno a la derecha, queda sobre el eje X, una recta constante, y para el lado izquierdo también lo mismo. Esos elementos, este sería por ejemplo X sub 1 y este sería X sub 2, la directriz 2. Esos serían en cuanto a los elementos. Entonces, de acuerdo a cómo se vaya presentando, vamos a ir hallando los elementos principales. Y la otra opción es cuando tenemos sobre el eje Y, que sería lo mismo, parecido, pero quedaría volteado nuestra gráfica, ¿verdad? Entonces estaríamos viéndole más o menos
En este caso, por ejemplo, el eje de simetría queda sobre el eje Y. Entonces acá todo lo que vamos a ver es foco sobre el eje Y, los vértices principales sobre el eje Y, los vértices secundarios sobre el eje X. Al revés de esta posición, ¿verdad? Y luego vamos a ir viendo los focos cómo quedaría. Por ejemplo, en el caso 1 les voy a mostrar cómo quedaría el foco. Los vértices principales, por ejemplo, vértices principales sería sobre el eje X para esta gráfica, entonces quedaría acá más menos el semieje mayor A y 0. Acá entonces se distribuye en B1, sería para más el semieje mayor 0, y luego el 2 que sería hacia el lado negativo menos A 0. Y el foco también tiene que quedar sobre el mismo eje. El foco entonces quedaría sobre el eje X también, quedaría más menos el semieje focal C0. Mi foco 1 quedaría en más C0 y mi foco 2 quedaría hacia el lado negativo menos semieje C0. Y luego tenemos los vértices secundarios. Los vértices secundarios, como queda este sobre X, significa que los vértices secundarios van a quedar sobre Y. Entonces, el vértice secundario quedaría sobre el eje Y, entonces va a ser 0 para X, más menos V. Entonces, el secundario V1 quedaría en 0 más semieje menor, y el otro hacia el lado negativo, el V sub 2, 0 menos V. Luego los otros elementos que tenemos que tener en cuenta justamente es el siguiente. Lado recto, su fórmula es 2v cuadrado sobre a. Luego tenemos también la excentricidad, cuya fórmula es c sobre a. Y recordemos que esta fracción, el resultado tiene que ser menor que 1, es decir, tiene que ser una fracción propia, porque este semieje focal tiene que ser siempre menor que el semieje mayor. Es decir, por ejemplo, 1/2, 2/4, 2/5, siempre tiene que ser una fracción propia para que sea menor que 1 la excentricidad. El otro también que tenemos que tener en cuenta justamente es la directriz que estaba diciendo. En este caso, mi directriz, la ecuación de la directriz quedaría sobre el eje X. Sería una recta constante sobre X igual a más menos A sobre la excentricidad. Y con eso tendríamos entonces la directriz y lado recto, la excentricidad. También los elementos principales, como estuvimos viendo, estos son el semieje mayor, el semieje focal, el semieje menor. Entonces también podemos ir viendo el eje mayor cómo quedaría. En caso que pida el ejercicio hallar el eje mayor se refiere a 2 por A. El eje menor sería igual a 2 por B, y el eje focal sería 2C. Entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a hallar, y por supuesto lo importante es la relación pitagórica, ¿verdad? Es la relación que justamente me relaciona A, B y C.
que es esta relación que es válido para cualquiera de las formas de la elipse. La relación pitagórica entonces entre A, B y C es A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Acá, por ejemplo, el semieje mayor tiene que ser mayor que el semieje menor y también tiene que ser mayor que el semieje focal. A mayor que B y A mayor que C. Entonces, esos son los elementos principales de una elipse. De hecho, que los ejercicios van a ir pidiendo, lo van a especificar, ¿verdad? Vamos a ir viendo ejemplos también, pero acá en general estoy mostrando cuando el eje de simetría está sobre el eje X. Bueno, ahora sí podemos ir viendo entonces el siguiente, que va a ser con respecto al eje Y. Acá, por ejemplo, las fórmulas va a ser la misma. Lo que va a cambiar, por ejemplo, va a ser la posición de los vértices principales, los vértices secundarios y la posición de los focos. Lado recto, excentricidad, la directriz también va a cambiar. Acá está sobre el eje X, acá este va a estar sobre el eje Y. Y la relación pitagórica va a ser la misma también para cualquiera de los ejes. Entonces, en este caso quedaría todo sobre Y, los principales, los vértices principales en este caso quedaría entonces para arriba sería B1 principales, entonces acá el 0 y para abajo también misma distancia sería vértice principal 2, el secundario va a quedar sobre X, acá dije principal sobre Y, secundario queda sobre X, acá sería B mayúscula 1 y para este lado B sub 2. El foco tiene que quedar acá también para el lado positivo, foco 1, y el foco 2 también para abajo. Y para cuando hagamos la gráfica, recordemos que el lado recto, esta parte por ejemplo hay que dividir con el 2 para la gráfica, para tener en cuenta solamente para la gráfica cuando se va a graficar eso que estaba diciendo. Entonces cuando se va a graficar el resultado del lado recto dividido 2, porque esa parte que dije que va a cruzar por acá justamente, en este sentido va a cruzar acá. Si por ejemplo el lado recto resultase 8, sería 4 y 4, entonces sería para el lado derecho y para el lado izquierdo también. Lo mismo acá en el foco 2. Estos son puntos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, entonces 6. Y entonces esto vamos a unir. Entonces mi elipse quedaría opa, así que se me fue. Vamos a corregir más este punto. Acá también. Luego acá encurvado, siempre es lo bueno, ¿verdad? Lo más encurvado que se pueda. Acá vamos a ir viendo. Acá también. Eso. Casi perfecto, ¿verdad? Y la directriz va a quedar sobre el eje Y. Para arriba. En este caso sería así, la recta constante. Y para abajo también una recta que es paralelo al eje X y perpendicular al eje Y. Este sería Y sub 1 y acá sería Y sub 2. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar con respecto al anterior cuando el eje de simetría está sobre Y? La posición de los focos. Por ejemplo,
el foco este va a quedar ya sobre Y, entonces focos van a quedar sobre Y, entonces en X va a ser 0, semieje focal va a ser más menos C, en Y, foco 1 va a quedar en 0 menos, más C, foco 2 va a quedar en 0 menos C. Luego vértice principal también va a quedar sobre Y, entonces va a quedar en 0 más menos A. O sea que uno ya sería más A. Y el siguiente vértice principal 2 sería en 0 menos A. El secundario sería sobre X. En este caso, por ejemplo, el secundario quedaría en más menos B y 0 en X, en Y. Entonces, uno puse, tiene que ser el negativo, el positivo. Entonces va a quedar sobre y el 2 quedaría en menos B. Y eso es lo que va a cambiar con respecto a esto, ¿verdad? El vértice principal y vértice secundario. El lado recto va a ser lo mismo, misma fórmula, no va a cambiar. 2b cuadrado sobre A. La excentricidad tiene que seguir siendo una fracción propia. C sobre A tiene que ser propia, entonces tiene que salir menor que 1. Luego la directriz también va a cambiar. La ecuación de la directriz en este caso va a quedar sobre el eje Y. Entonces va a quedar sobre Y es igual, y la fórmula va a ser la misma. Más menos A sobre E. Entonces I sub 1 quedaría para más, y I sub 2 quedaría para menos A sobre E. Y para el otro sería I sub 1. Para I sub 1 sería más A sobre la excentricidad. Y con eso, o sea, eso es lo que estaría cambiando. La excentricidad dije, y sobre ahí está el que no quiere salir. Esperen que entonces ahí está, A sobre E. Entonces las dos formas que puede ir quedando de acuerdo a los elementos principales. Ahora vamos a ver los ejercicios en forma particular ya para ver el eje de simetría y los elementos principales que estaba diciendo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos una primera propuesta. Dice, halla la ecuación de la elipse con vértice en B1 3, 0 y vértice 2 menos 3, 0, y cuya excentricidad es igual a 2 tercios. Entonces le vamos a agregar acá, hallar también los demás elementos, es decir, todo lo que estábamos diciendo. Lado recto, o sea, todo lo que falta, ¿verdad? Hallar también los demás elementos que faltan, ¿verdad?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es partir de nuestros datos, ¿verdad? Siempre es importante partir de los datos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el vértice, en este caso B1, en este caso es principal, quiere decir que queda sobre el eje X. Sobre el eje X queda. ¿Qué elemento es este que está acá? Es el elemento A. ¿Sí? Queda sobre X, pero es el elemento A. Entonces, sobre X va a quedar el elemento y este es Y. En A le corresponde a 3 y el otro sería menos 3 es menos A y la excentricidad es igual a 2 sobre 3. Es una fracción propia. Numerador es menor que denominador, sí. Y obviamente que esta razón sale menor que 1. Porque cualquier fracción que sea propia siempre va a salir menor que 1. Bueno, de acuerdo a estos elementos, de acuerdo a los vértices, la ubicación del vértice principal, la forma de la elipse, ¿sobre qué eje va a quedar, dijimos? X. Sobre X, exactamente. El que determina acá, por ejemplo, es justamente el vértice, en este caso acá, esta parte de la X, ¿verdad? Entonces sobre X está A, significa que sobre X. Entonces la forma de la elipse tiene que quedar A cuadrado debajo de X cuadrado. Más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Esta es la forma de la elipse que tengo que considerar para poder solucionar. Y de acuerdo a mis datos, ya me doy cuenta que A tengo, no, ya me da luego como dato, más menos 3. Y la excentricidad, que en este caso es 2 sobre 3. Entonces voy a partir de mi solución parcial. Voy a partir justamente de la excentricidad. Excentricidad, su formulita es C sobre A. Y como yo ya tengo la excentricidad que es 2 tercios, entonces voy a poner acá 2 tercios. A ya tengo también que es 3, entonces C es lo que no tengo. C es mi incógnita sobre A que es 3. Y acá hago un despeje. Para dejar solo a C, el 3 está dividiendo, va a pasar a multiplicarle a 2 tercios, entonces voy a tener 2 tercios por 3 igual a C. Y ahí puedo aplicar una simplificación, este 3 se va con este 3, 1. Entonces el resultado del semieje focal resulta C igual a 2. Entonces parto de esa primera solución parcial. Y acá ya tengo entonces A y C. Me falta simplemente hallar B, entonces tengo que utilizar la fórmula pitagórica. Entonces en segundo lugar puedo usar la fórmula, la relación pitagórica, entonces que es A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Y ahí voy a proceder así, a sustituir lo que ya tengo. A ya me dio en los datos 3 al cuadrado. B no tengo, pero C ya hallé. C es 2, entonces es 2 al cuadrado. Y ahí voy a efectuar la potencia y luego voy a despejar. Entonces acá por un lado voy a tener 3 al cuadrado, voy a tener 9. Este va a ser 4 positivo, pero al pasar acá en el primer miembro va a pasar negativo 4. Acá me queda B cuadrado y este cuadrado le convierte en raíz al otro miembro. 9 menos 4 en este caso es 5. El cuadrado al otro miembro le convierte en raíz y ahí entonces ya tengo mi semieje menor, que va a ser más menos raíz cuadrada de 5, que es más menos 2, ¿cuánto es raíz cuadrada de 2? 2, y algo era, ¿verdad? Sería raíz cuadrada
2,2. 2,2, exactamente, gracias, 2,2. Entonces acá ya tengo todos los elementos A, B y C. Al tener los elementos A, B y C ya puedo hallar todos los demás elementos. Entonces puedo hallar la excentricidad, ya estaba luego en los datos. Así que lo que puedo también hallar es, por ejemplo, lado recto. Lado recto sería 2b cuadrado sobre A. Entonces mi lado recto va a ser igual a 2 por... acá donde está B voy a usar raíz de 5 completo al cuadrado sobre A, que es 3. Este cuadrado se va con el índice, el lado recto, entonces para esta elipse me va a salir 2 por 5, 10 sobre 3. Y para la gráfica, cuando hagamos la gráfica, este 10 tercios podemos dividir luego con 2 para la gráfica, cuando vamos a hacer la gráfica. 10 dividido 3, ¿cuánto sale? 3,3. 3,3. Y ese 3,3 es mi lado recto. Entonces, eso es lo que voy a dividir con 2 cuando voy a hacer la gráfica. Y este me va a salir 1,6. Ese es lo que tengo que ubicar después para tener ya 4 elementos, 4 puntos de la elipse. Bueno, acá ya tengo entonces mi lado recto, que también necesito mi directriz. Mi directriz va a quedar sobre el eje Y también. En este caso, la ecuación de la directriz, recordemos, es una recta constante, ¿verdad? La ecuación de la directriz queda sobre el eje Y, en este caso, más menos A sobre la excentricidad. Y la excentricidad me dio luego como datos, entonces Y es igual a más menos 3 sobre la excentricidad, que es 2 sobre 3. Este está 1 debajo. Efectuamos 3 por 3 son 9, ¿verdad? 9 medio. 9 medio, que es igual, entonces Y es igual a más menos 4,5. Sería para arriba 4,5 y para abajo 4,5. Una recta que es una recta constante. Y me pedía, y obviamente que acá ya puedo hallar mi ecuación de la elipse, ¿verdad? Ya A y B tengo, entonces ya no tengo ningún problema para poder hallar la ecuación. Entonces, en quinto lugar, ecuación de la elipse ya puedo hallar. Desde el momento que hallé B ya podía, ¿verdad? Entonces voy a poner la ecuación, que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado. Voy a ir reemplazando. X cuadrado es igual a 3 al cuadrado más y cuadrado, y raíz de b acá es 5 al cuadrado igual a 1. Este se va con el índice, entonces al final me va a quedar x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 5 igual a 1. Esta sería la ecuación de mi elipse. X cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 5 igual a 1, que puede quedar en la forma canónica o en la forma general. Para hallar la forma general, lo único que tenemos que hallar es el mínimo. El mínimo, entonces, quedaría... Acá, por ejemplo, 45 era el mínimo. Si le hallamos el mínimo, como un múltiplo sería 9 por 5, 45. 45 dividido 5 es... 45 dividido 9 es 5. Entonces acá queda 5x cuadrado más 45 dividido 5 es 9. 9y cuadrado. Y 45 dividido 1 es 45 por 1, 45. Entonces puede quedar así la forma general. Igualado a 0 si quieren, ¿verdad? 5x cuadrado más 9
y cuadrado, y 45 pasa a restar. Entonces esta sería la forma general, ¿verdad? Igualado a 0. Acá hay otra propuesta. En este caso, por ejemplo, mi gráfica tiene que salir en este sentido. Tiene que salir sobre el eje que estaba diciendo, sobre el eje X. Mi eje X entonces quedaría justamente acá esta parte, ¿verdad? Todo esto que estamos diciendo tiene que quedar sobre este eje. Entonces la gráfica tiene que salir así. Así tengo que considerar justamente en esta parte que estoy considerando, ¿verdad? La otra propuesta, ¿sí? La directriz entonces no tendría que haber sido X. ¿Y yo qué puse? Yo puse sobre Y. Sí. Voy a ver un poco. A ver, a ver. Ah, sí. Tenés razón. Sí, porque está sobre el eje X. Cierto, tenés razón acá. Entonces acá es donde hay un pequeño error. Tiene que ser sobre Y. Sí, así mismo es. Entonces mi directriz queda sobre el eje X, sobre el eje X, sobre el eje X, sobre el eje X. Ahí está. X igual a más menos 4,5. Recordemos entonces que la elipse siempre el que determina sobre qué eje es a cuadrado. En este caso a cuadrado está debajo de x cuadrado, entonces todo sobre x, ¿verdad? Y acá lo que me queda también son los elementos, el otro elemento, los focos y los vértices, ¿verdad? Eso para tener en cuenta. Entonces vértices principales tiene que quedar sobre x, que dijimos, no, vértices principales me dio luego, ¿verdad? Sí, vértice principal me dio luego, era 3, 3, 0, eso me dio luego. El secundario es lo que... El secundario tiene que... El foco también, el foco resultó 3 era, ¿verdad? O 2, no, 2 era, ¿verdad? 2 resultó. Entonces mi foco 1 queda en 2, 0. Y mi foco 2 queda en menos 2, 0. Y los vértices secundarios quedaría sobre Y. Entonces 0 raíz cuadrada de 5, y el 2 queda en 0, menos raíz cuadrada de 5. Y con eso ya podríamos, entonces tenemos que ubicar vértice principal 1, vértice secundario, el lado recto. Usamos esta parte para la gráfica, para la gráfica, 1,6, ¿verdad? Y entonces vuelvo a mencionar que tiene que quedar, la gráfica tiene que quedar en esta forma tiene que quedar. La directriz va a quedar en X perpendicular al eje Y, paralelo al eje Y, perpendicular al eje X, y acá también. Así mismo tiene que quedar, así mismo tiene que quedar. La otra propuesta es esta: hallar la ecuación de la elipse con vértice principal sobre el eje Y. En este caso va a ser la otra. Entonces le voy a dejar como tarea. Este es el ejemplo 2. Y vamos a hacer el ejemplo 3. La otra forma en que se puede presentar, ¿verdad? Porque la presentación va a ser similar a la anterior, con la diferencia que la forma de la elipse, de acuerdo a mis datos acá, va a quedar sobre el eje Y.
¿Por qué? Porque mi foco también queda sobre I también. Entonces foco 1 en 0,3. Foco 2 en 0 menos 3. Y la forma de la elipse que voy a considerar tiene que ser sobre el eje Y. Entonces I cuadrado, y debajo de I cuadrado tiene que estar A cuadrado. Entonces debajo de X cuadrado B cuadrado y 1. Esta sería, en esta forma es lo que tenemos que entonces ir efectuando para hallar la ecuación. Bueno, la siguiente propuesta, la otra forma en que puede presentarse el ejercicio es esta. Ya da la ecuación, en este caso por ejemplo ya tenemos la ecuación de la elipse. Dice, bueno, no puse lo había sido dada la ecuación. Bueno, dada la ecuación de la elipse, 9x cuadrado más 4y cuadrado igual a 36, hallar sus elementos principales. En este caso, ¿qué es lo que cambia? La forma de presentación. No tenemos los vértices, todavía no sabemos sobre qué eje va a estar, qué forma va a tener, ¿verdad? Pero ya de acuerdo a cómo vayamos dejando, vamos a ir viendo la forma que va a tener. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando se presenta en esta forma? Primeramente, entonces, de acuerdo a mis datos, ¿verdad? 9x cuadrado más 4y cuadrado igual a 36. Igual a 36. Entonces, a partir de ahí, mi solución. Voy a primero ver la forma que va a quedar, ¿verdad? Para ver sobre qué eje va a quedar. Entonces, pongo otra vez acá 9x cuadrado más 4y cuadrado igual a 36. Como la forma era igual x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, o x cuadrado sobre b cuadrado y cuadrado sobre a cuadrado, entonces lo que tenemos que hacer es convertir el segundo miembro en 1. Y para convertir el segundo miembro en 1, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer? Dividir con 36. Dividir todo con 36, ambos miembros. Entonces va a quedar entonces 9x cuadrado sobre 36 más 4y cuadrado sobre 36, y en el segundo miembro 36 sobre 36. Y ahí ya me va a quedar la forma. En este caso voy a hacer una simplificación. 36 dividido 9, acá es 1. 36 dividido 9, acá va a ser 4. 36 dividido 4 es 9. Y ahí entonces ya veo, me fijo, voy a ordenar. Y cuadrado sobre 9 me queda, más x cuadrado sobre 4. Y acá este es 1. Y ahí me fijo y ya veo sobre qué eje va a quedar. A cuadrado, entonces la forma que me está dando es así: y cuadrado sobre a cuadrado más x cuadrado sobre b cuadrado. Quiere decir que el eje de simetría queda sobre y, de acuerdo a la forma que se me presenta. Eje queda sobre y. En este caso, todos los elementos principales, por ejemplo, vértices principales, focos, tienen que quedar sobre y. Entonces, la primera solución que ya tengo entonces es esta. Vamos para la siguiente, que es, como ya tengo a cuadrado y b cuadrado, entonces ahora c es lo que tengo que hallar. Entonces vamos a la relación: segundo a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. A cuadrado y b cuadrado ya tengo, c cuadrado es lo que no tengo. Entonces a cuadrado dejo en el primer miembro, este va a pasar al segundo, b cuadrado está positivo, pasa a negativo. A cuadrado resultó 9 y b cuadrado 4. C cuadrado le convierte en raíz
en este caso es 9 menos 4 es 5. Y C entonces resulta más o menos 2,2. Recordemos que C y D tiene que salir menores siempre que A. En este caso vamos a recordar que A cuadrado, el resultado A cuadrado es 9. Significa que A, el resultado es más o menos 3. Y B cuadrado es 4. Significa que D, su resultado es más o menos 2. Eso para tener en cuenta para la gráfica. Y ahora ya puedo hallar también los vértices principales. Los vértices principales quedaría entonces V1 tiene que quedar sobre el eje Y porque el eje de simetría está sobre Y. Entonces voy a tener 0, acá sería 3, el otro 0 menos 3. Foco tiene que quedar también sobre I, 0 más 2, ¿cuánto es la que salió? ¿Dónde está mi...? Acá está, 2. No, el semieje era 2,2. Y el foco 2, 0 menos 2,2. Vértice secundario, como este queda sobre Y, entonces el secundario va a quedar sobre X. Acá va a ser B. Había resultado 2, 0. Entonces el 2 va a ser menos 2, 0. Luego, la excentricidad, que es el cuarto, sería C sobre A. Mi excentricidad C es 2,2 sobre A, que es 3. 2,2 dividido 3 es menor que 1. Sí, entonces sería 2,2 dividido 3, 0,7. Y 0,7 es menor que 1, tiene que ser menor que 1, obviamente. ¿Por qué? Porque es una elipse con la que estamos trabajando. Luego el lado recto, quinto lado recto, 2b cuadrado sobre A. Mi lado recto entonces queda 2. B era 2 también al cuadrado. A es 3. Entonces mi lado recto resulta 2 por 2, 4. 4 por 2 es 8. 8 dividido 3. Cuando se va a hacer la gráfica, hagámosla dividido 2. Ese es solamente para la gráfica, este dividido 2, esta parte. Cuando van a hacer la gráfica. Y lo que nos queda también es entonces la directriz, ¿verdad? Entonces mi sexto sería, mi directriz tiene que quedar sobre el eje, en este caso sobre el eje Y. Entonces va a ser Y, ecuación de la directriz, la ecuación de la directriz tiene que quedar sobre el eje Y. Y es igual a más menos A sobre E. Entonces va a quedar en Y es igual a más menos, el valor de A había resultado 3, ¿verdad? Y E había resultado 0,7. Entonces quedaría en 3 dividido 0,7. Quedaría en
más menos 4,3 y es igual a más menos 4,3. Y mi gráfica tiene que quedar sobre el eje Y. Es decir, tiene que quedar en esta forma, en la segunda forma, ¿verdad? En esta que está acá justamente. Tiene que quedar en esta forma sobre el eje Y. Los vértices principales, los focos, los secundarios sobre el eje X. Y el lado recto que estaba diciendo, acá tenemos que utilizar acá un lado recto y acá el otro lado recto para tener estos puntos, ¿verdad? Puntos de la elipse. Entonces al ubicar el vértice principal 1, esta parte de los bordes de los extremos de los lados rectos, tenemos 1, 2, 3 ya. Vértice secundario 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el lado recto y 8. Y con eso ya podemos realizar la gráfica de la elipse que tiene que quedar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, acá le dejo la propuesta. La siguiente dice, da la ecuación de la elipse, que es 4x cuadrado más 9y cuadrado igual a 36, y hallar sus elementos principales. Seguramente quizá este va a salir sobre el otro eje, ¿verdad? Una vez, como tenemos que hacer, ponemos los datos y luego, de acuerdo a cómo queda la forma, vamos a ir viendo sobre qué eje va a quedar. Este ya les dejo a cuenta de ustedes. Entonces hasta acá nuestra clase de hoy. Tienen todavía sus trabajos para presentar. Yo, si Dios quiere, esta semana voy a ir colocando, actualizando las fechas de los parciales también. Creo que nuestro examen era el 11 de junio, si no me estoy equivocando, ¿verdad? El segundo parcial. Bueno, entonces hasta acá dejamos. No sé si me estás escuchando todavía. Sí, profe. Entonces, el 11 era nuestro examen, ¿verdad? 18, creo. Ah, o 10, Ah, 18. 18 es. Desde el 13 inician. 18 es. Seguro que 18, porque viste que yo tengo 17. Ah, 18 entonces es. Entonces yo estoy. Pero bueno, pero voy a ver ahora y voy a poner en la plataforma, ¿sí? Porque hace poco pues nos dieron y tenemos que actualizar. Y también les voy a ir corrigiendo los trabajos pendientes que quedó de la anterior unidad. Y el otro tienen todavía tiempo para ir presentando hasta mañana, creo que hasta mañana sin la penalización todavía. Entonces dejamos hasta acá. Hasta luego. Chao, profe.